Sentada aquí, frente a la ventana que da a los cerros orientales de mi Bogotá, me doy cuenta de que hay verdades que pesan menos cuando se comparten con alguien que no te juzga. Así que gracias por estar ahí, al otro lado, escuchando este pedazo de mi alma que apenas estoy aprendiendo a reconocer. Soy Consuelo, y si hace un par de años me hubieran dicho que hoy estaría escribiendo esto, mientras el vapor de un café se mezcla con el aroma de un perfume que no es el mío, habría sonreído con esa cortesía automática que perfeccioné durante 2 décadas de un matrimonio que, aunque no era un infierno, se sentía como una habitación con el techo demasiado bajo. Durante 20 años, mi vida fue una línea recta, un dibujo perfecto trazado por las manos de otros, un esposo proveedor, una casa impecable en el norte, cenas de compromiso y ese silencio cómodo que uno confunde con la paz. Pero la paz no es el vacío, y yo estaba vacía, habitando un cuerpo que funcionaba por inercia, cumpliendo el rol de la esposa abnegada, mientras mi verdadera esencia dormía un sueño profundo, casi eterno. Todo cambió cuando la estructura de mi mundo se resquebrajó, no por un evento traumático, sino por la erosión lenta de los días iguales, hasta que finalmente acepté que mi sexualidad no era una fase olvidada de la juventud, sino una brújula que siempre había marcado hacia un norte que me prohibí mirar. Fue en medio de ese proceso de reconstrucción, con el divorcio aún fresco y las cajas de la mudanza dictando el caos de mi nuevo apartamento, cuando apareció Yolanda. Ella no llegó como un estallido, sino como un amanecer lento, de esos que van aclarando el cielo de la sabana poco a poco. La vi por primera vez en una pequeña galería de arte en la Candelaria. Yo buscaba algo que llenara las paredes blancas de mi libertad, y ella estaba allí, de pie frente a un óleo, con una elegancia que me detuvo el pulso. Yolanda tiene esa presencia que parece ordenar el espacio a su alrededor. Su cabello, de un gris plateado que brilla como la seda bajo la luz, cae con una naturalidad que desafía cualquier intento de ocultar el paso del tiempo, aceptándolo con un orgullo que me resultó fascinante desde el primer segundo. Su rostro, marcado por líneas de expresión que cuentan historias de risas y de carácter, irradia una serenidad que yo ansiaba. Aquella tarde, nuestras miradas se cruzaron por encima del catálogo de la exposición y sentí una descarga eléctrica, un reconocimiento mudo que me hizo apartar la vista con la timidez de una adolescente, a pesar de mis años y de mi historia a cuestas. Desde entonces, nuestros encuentros se volvieron el eje de mi semana. Empezaron como coincidencias en cafés de la zona, charlas breves sobre arte que luego se transformaron en caminatas largas por las calles empedradas, donde el frío bogotano nos obligaba a acercarnos un poco más de lo estrictamente necesario. Yolanda es arquitecta, y me ha enseñado a mirar la ciudad con otros ojos, a ver la belleza en las texturas viejas y la fuerza en los cimientos que resisten. Pero lo que realmente me cautivó fue su capacidad para leerme. Ella parece notar el momento exacto en que mis pensamientos regresan a esos 20 años de fingimiento, a ese peso de haber despertado tarde a la vida. A veces, cuando nos sentamos en su sofá, un mueble de terciopelo que parece abrazarnos, me quedo observando el perfil de su nariz, la delicadeza de sus manos cuando sostiene una taza de porcelana blanca, y siento una urgencia casi dolorosa de acortar la distancia. Como en este momento, donde el mundo exterior ha dejado de existir y solo quedamos nosotras dos, envueltas en una luz cálida que suaviza los contornos de la realidad. La tensión entre nosotras es algo tangible, una cuerda invisible que se tensa cada vez que nuestras rodillas se rozan accidentalmente o cuando el silencio se prolonga un segundo más de lo debido. Ella me mira con una intensidad que me desarma, con esos ojos claros que parecen buscar en los míos la confirmación de lo que ambas sabemos, pero ninguna se atreve a nombrar del todo. Yo, Consuelo, la mujer que pasó 2 décadas convencida de que el deseo era un concepto literario, me descubro ahora analizando cada gesto suyo, cada inflexión de su voz. Me pregunto si ella también siente este nudo en el estómago cuando nuestras manos coinciden al recoger la mesa, o si su corazón galopa con la misma fuerza que el mío cuando nuestras caras quedan a escasos centímetros, como ahora, cuando el aire que compartimos se siente cargado de una electricidad estática que hace que me tiemblen ligeramente los dedos. Hay una sabiduría en ella, una calma que me invita a soltar las amarras de mis viejos miedos, pero el peso de mi pasado todavía tira de mí, recordándome que soy una principiante en este arte de amar de verdad. Estamos aquí, sentadas tan cerca que puedo oler el sándalo de su piel y sentir el calor que emana de su cuerpo. Ella sostiene una taza de café, pero no bebe,
Sus ojos están fijos en los míos, explorando mi incertidumbre con una ternura que me hace querer llorar y besarla al mismo tiempo. Siento que estoy al borde de un precipicio maravilloso, uno que no tiene nada que ver con la altura y todo que ver con la profundidad de lo que estamos construyendo. En este rincón de Colombia, lejos de las expectativas de la sociedad que me vio crecer y casarme, estoy aprendiendo que la identidad no es una meta, sino un camino que a veces se empieza a recorrer con el cabello ya aclarado por los años y el corazón lleno de cicatrices. Yolanda parece esperar, dándome el espacio que necesito para terminar de cruzar ese puente que construí durante meses, pero el silencio se vuelve tan denso que casi puedo tocarlo. Es un silencio que pide una acción, una confesión, un gesto que rompa finalmente la última barrera de mi antigua vida. Mis dedos se encuentran con los suyos alrededor de la taza de porcelana, y por un instante, el tiempo se detiene por completo. Siento la suavidad de su piel y la firmeza de su agarre, y me doy cuenta de que no hay vuelta atrás. No es solo el deseo de una mujer por otra, es el reconocimiento de dos almas que se han encontrado en el momento justo, cuando ambas tienen lo suficiente para dar sin miedo a perderse. Yolanda ladea un poco la cabeza, una pequeña sonrisa asomando en la comisura de sus labios, como si supiera exactamente la tormenta de emociones que está ocurriendo dentro de mí. Y yo, que pasé tanto tiempo buscando respuestas en lugares equivocados, empiezo a entender que la verdad siempre estuvo aquí, esperando a que tuviera el valor de mirarla a los ojos. En este apartamento, con el ruido lejano del tráfico de la séptima como música de fondo, la vida me está dando una segunda oportunidad que no pienso desperdiciar, aunque me tiemblen las piernas y el pasado intente susurrarme que ya es muy tarde, porque con ella, con Yolanda, el tiempo parece una medida irrelevante frente a la magnitud de lo que estamos a punto de empezar. Ese contacto, el de sus dedos rozando los míos sobre la cerámica tibia, disparó una corriente que me obligó a contener el aliento. En mis 20 años de matrimonio, los gestos físicos se habían convertido en una coreografía predecible, casi administrativa, un beso en la mejilla al salir, un abrazo de buena noche que se sentía como un trámite cumplido. Con Yolanda, en cambio, el simple hecho de compartir el asa de una taza de café se sentía como una declaración de guerra contra mi pasado. Ella no retiró la mano. Al contrario, sus dedos buscaron los míos con una deliberación que me hizo temblar. Me miraba con esa fijeza suya, una mezcla de paciencia y desafío, como si estuviera esperando a que yo terminara de aterrizar en mi propio cuerpo. «Consuelo», dijo en un susurro que vibró en el aire estático de la sala, «estás aquí ahora. Deja que el resto del mundo se quede afuera por un momento». Sus palabras fueron el ancla que necesitaba para no salir huyendo de mis propios sentimientos, porque a veces la libertad asusta más que la jaula que ya conoces de memoria. Me perdí en el contraste de nuestras pieles bajo la luz de la tarde que empezaba a caer sobre Bogotá, tiñendo las cortinas de un naranja profundo. Yolanda tiene una forma de estar presente que me intimida y me seduce a partes iguales. Ella ya ha recorrido este camino, ha vivido su verdad durante años, mientras que yo apenas estoy aprendiendo a deletrear mi deseo. Sentía una envidia sana de su seguridad, de la forma en que su cabello plateado enmarcaba un rostro que no pedía perdón por existir. Yo, en cambio, todavía cargaba con el eco de las voces de mis tías, de mis amigas del club, de mi exmarido preguntándome en qué momento me había confundido tanto, pero al mirar a Yolanda, la confusión se disipaba. No había nada confuso en la calidez de su mano, ni en la forma en que su perfume, algo que recordaba a la lluvia sobre la tierra seca, inundaba mis sentidos. En ese instante, comprendí que mi vida anterior no había sido un error, sino una espera larguísima para llegar a este sofá, a este silencio compartido que pesaba más que 1000 palabras. Ella dejó la taza sobre la mesa ratona sin romper el contacto visual, un movimiento fluido que me dejó expuesta. Sus manos, ahora libres, buscaron las mías y las envolvieron con una suavidad que me desarmó por completo. «Sé lo que estás pensando», continuó ella, su voz suave pero firme como el granito. «Piensas en el tiempo perdido, en lo que dirán en el edificio, en si esto es solo un refugio después de la tormenta. Pero mírame, Consuelo, ¿ves un refugio o ves un destino?» Esa pregunta se quedó flotando entre nosotras, desafiándome a ser honesta por primera vez en mi vida adulta. No era miedo a ella lo que sentía, era miedo a la intensidad de lo que ella despertaba en mí. Me di cuenta de que durante 2 décadas había vivido en blanco y negro, y Yolanda acababa de encender todas las luces de la casa. El nudo en mi garganta se aflojó un poco,
permitiéndome soltar un suspiro que llevaba años contenido en el pecho. Nos quedamos así, unidas por las manos, mientras las sombras se alargaban en el suelo de madera. Había algo profundamente sagrado en ese espacio, una complicidad que no necesitaba de grandes gestos para ser real. Me fijé en el detalle de su arete de perla, cómo atrapaba el último resplandor del sol, y sentí una oleada de afecto que me sobrepasó. No era solo atracción física, era una admiración profunda por la mujer que ella era, por su integridad y por la forma en que me miraba, como si yo fuera el descubrimiento más valioso de su carrera como arquitecta. Ella veía estructuras donde yo solo veía ruinas de mi antiguo yo. En ese momento, la invité mentalmente a entrar en todas las habitaciones cerradas de mi mente, a explorar los pasillos que yo misma temía recorrer. La tensión romántica era un hilo tenso que vibraba con cada respiración, una promesa silenciosa de que, si me atrevía a dar un paso más, ella estaría allí para sostenerme. De repente, Yolanda se inclinó un poco más hacia mí, rompiendo esa distancia de cortesía que todavía intentaba mantener por pura inercia social. El calor de su aliento rozó mi mejilla y cerré los ojos, entregándome a la sensación de su cercanía. No hubo beso. No todavía, pero la proximidad de su rostro al mío fue más íntima que cualquier contacto físico que hubiera experimentado antes. Era como si nuestras almas estuvieran conversando en un idioma que yo acababa de empezar a estudiar, un dialecto de silencios y pulsaciones aceleradas. En ese rincón de mi nuevo hogar, rodeada de cajas a medio desempacar que simbolizaban mi vida en transición, sentí que finalmente estaba llegando a alguna parte. La Consuelo, que iba a misa los domingos y organizaba tés de caridad, se sentía como una extraña, una sombra lejana que se desvanecía ante la luz cegadora de la mujer que tenía enfrente. Yolanda, alcancé a decir, aunque mi voz apenas fue un hilo de aire. Ella puso un dedo sobre mis labios, silenciando mis dudas antes de que pudieran convertirse en excusas. Su toque fue eléctrico, una marca de fuego que reclamaba mi atención absoluta. No necesitaba hablar, sus ojos lo decían todo. Me estaba invitando a dejar de ser una espectadora de mi propia vida, para convertirme en la protagonista de una historia que apenas gateaba, pero que ya tenía la fuerza de un gigante. En esa penumbra bogotana, sentí que el mundo giraba más despacio, dándonos el tiempo necesario para reconocernos en la oscuridad. El camino hacia adelante era incierto, lleno de baches y de miradas ajenas, pero con su mano apretando la mía, el miedo se transformó en una curiosidad vibrante, en una sed de descubrir quién era yo realmente cuando no tenía que rendirle cuentas a nadie más que a mis propios deseos. Esa cercanía, ese dedo sobre mis labios, me hizo comprender que el silencio de Yolanda no era un vacío, sino un espacio de respeto. Ella no quería apurarme, quería que yo llegara por mi propia cuenta al borde de ese deseo que me quemaba por dentro. Retiré suavemente su mano de mi boca, solo para entrelazar nuestros dedos de nuevo, sintiendo la textura de su piel, esa calidez que parecía ser el único refugio real en una ciudad que a veces se siente de hielo. «Me asusta lo mucho que te veo», le confesé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ella sonrió, una curva lenta y sabia que iluminó sus ojos. «Es que por fin te estás viendo a ti misma, Consuelo. Yo solo soy el espejo que te devuelve la imagen que te prohibiste mirar por 20 años». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad física, recordándome todas las veces que en mi matrimonio me sentí como un mueble más, una pieza de decoración que encajaba perfectamente en el entorno, pero que no tenía vida propia. Afuera, el tráfico de la carrera séptima rugía como una fiera distante, pero dentro de esas 4 paredes, el tiempo se había espesado. Me fijé en el detalle de su arete de perla, una esfera blanca que contrastaba con la plata de su cabello, y sentí una atracción que trascendía lo físico. Era una devoción casi mística por la paz que ella emanaba. En mis años de esposa perfecta, la paz era algo que se compraba con sumisión y silencio. Con Yolanda, la paz era algo que se construía con honestidad, aunque doliera. Me acerqué 1 centímetro más, sintiendo cómo el calor de su cuerpo me atraía como un imán. Podía oler el rastro del café y algo más profundo, una mezcla de papel viejo y lluvia que parecía ser su esencia personal. En ese momento, la tensión entre nosotras era un hilo de seda a punto de romperse, una vibración que recorría mi columna vertebral y me recordaba que, a pesar de las décadas de letargo, mi cuerpo seguía vivo, hambriento de algo que el deber nunca pudo darme. Yolanda me soltó una mano para acariciar mi mejilla, un gesto tan tierno que sentí un nudo en la garganta. Sus dedos, expertos y suaves,
recorrieron la línea de mi mandíbula con una lentitud tortuosa. «¿Tienes miedo de que esto sea solo una reacción?», susurró ella, leyéndome el pensamiento como si fuera un libro abierto. «Miedo de que estés buscando en mí lo que tu marido nunca te dio. Pero, Consuelo, el deseo no es una compensación. El deseo es una brújula. Y la tuya siempre ha señalado hacia aquí, hacia este tipo de fuego». Cerré los ojos, entregándome a su caricia, sintiendo cómo las últimas defensas de mi antigua identidad se desmoronaban. Ya no era la señora de tal, la anfitriona impecable, la madre que siempre tiene la respuesta correcta. Era simplemente una mujer que a sus años estaba descubriendo que el amor podía ser un campo de batalla y, al mismo tiempo, un campo de flores. La luz de la sala era ahora apenas un resplandor mortecino, dejando que las sombras nos envolvieran. En esa penumbra, los sentidos se agudizaron. Podía escuchar el ritmo de su respiración, un compás tranquilo que contrastaba con el galope de mi propio corazón. Me pregunté cuántas mujeres como yo caminaban por las calles de Bogotá, fingiendo una plenitud que no sentían, atrapadas en contratos sociales que les robaban el alma. Yo había tenido la suerte, o quizás el valor desesperado, de romper el cristal. Pero estar frente a Yolanda era enfrentarse a la realidad de esa ruptura. No era solo dejar a un hombre, era abrazar un universo entero que me había sido negado. Ella se inclinó hacia adelante, y por un momento pensé que finalmente me besaría, pero solo apoyó su frente contra la mía. Ese contacto, piel con piel, fue más íntimo que cualquier acto que hubiera imaginado. Era un pacto de silencio, una promesa de que, fuera lo que viniera, no lo enfrentaría sola. Sentí una lágrima traicionera resbalar por mi mejilla, no de tristeza, sino de puro alivio. Alivio de no tener que fingir más, de poder ser vulnerable frente a alguien que no esperaba que yo fuera perfecta. Yolanda la secó con el pulgar, sus ojos buscándome en la oscuridad con una intensidad que me hizo estremecer. «¿Sabes lo que más me gusta de ti?», me preguntó en un susurro que me erizó la piel. «Esa capacidad de asombro que conservas. Es como si estuvieras naciendo de nuevo frente a mis ojos». Me sentí vista de una manera que me aterraba y me fascinaba. En mi vida anterior, ser vista significaba ser juzgada por el brillo de los pisos o la educación de mis hijos. Con ella, ser vista significaba ser aceptada en toda mi gloriosa imperfección. La tensión romántica, lejos de aliviarse, creció hasta volverse casi insoportable. Un hambre de algo que no tenía nombre pero que se sentía como el destino. Me alejé apenas unos milímetros para poder mirarla bien, para grabar en mi memoria la forma en que la luz de la calle se reflejaba en su cabello plateado. Yolanda es una mujer que ha vivido bajo sus propias reglas, y yo quería aprender ese idioma. Quería saber cómo se sentía caminar por el mundo sin pedir permiso por amar a quien se ama. «Enséñame», le pedí, casi sin voz. Ella no necesitó preguntar qué. Tomó mi mano de nuevo y la llevó a su corazón, dejando que yo sintiera el latido constante y fuerte bajo su blusa negra. «No hay nada que enseñar, Consuelo», respondió ella. «Solo hay que dejar de pelear contra lo que ya eres. El resto lo vamos a descubrir juntas, paso a paso, en esta ciudad que ahora es solo nuestra». En ese momento, con el pulso de Yolanda bajo mis dedos, supe que el viaje más largo de mi vida no había sido el de los 20 años de matrimonio, sino el que acababa de empezar en ese sofá. Esa noche, cuando Yolanda finalmente se marchó, y el silencio de mi nuevo apartamento volvió a cerrarse sobre mí, no me sentí sola, me sentí habitada. El rastro de su perfume seguía en mis manos, y el eco de sus palabras, paso a paso, resonaba en las paredes desnudas como una promesa de construcción. Sin embargo, a la mañana siguiente, la realidad de Bogotá me recibió con su habitual grisáceo y una llamada de mi hija mayor que me devolvió de golpe a la tierra. Hablar con ella es siempre un ejercicio de equilibrio. Ella intenta apoyarme en mi nueva etapa, pero noto en su voz ese matiz de desconcierto, como si estuviera tratando de reconocer a la madre que siempre conoció bajo esta nueva capa de identidad. Colgué el teléfono con una sensación de pesadez, preguntándome si realmente era posible deshacerse de 20 años de expectativas ajenas, sin romper nada en el camino. Decidí que necesitaba aire, así que caminé hasta el Parque Nacional. El frío de la mañana calaba los huesos, pero me ayudaba a pensar. Me senté en una banca de madera húmeda, observando a la gente pasar. Estudiantes con morrales pesados, ejecutivos apurados y parejas que caminaban de la mano sin sospechar el privilegio de su naturalidad. Me sorprendí a mí misma buscando a Yolanda entre la multitud, anhelando la seguridad que ella proyecta.
Ella tiene esa forma de caminar, con la espalda recta y el mentón en alto, que dice que no le debe explicaciones al mundo. Yo, en cambio, todavía me sorprendo bajando la mirada cuando alguien me observa demasiado tiempo, como si temiera que mi secreto estuviera escrito en mi frente con letras de molde. Mientras caminaba de regreso, me detuve frente a una vitrina llena de antigüedades. Vi mi reflejo, y por un segundo no me reconocí. No era la mujer de las fotos del club, con el cabello perfectamente liso y la sonrisa ensayada. Era una mujer con los ojos más brillantes, tal vez un poco más cansados, pero reales. Recordé la primera vez que Yolanda y yo nos tomamos una foto juntas, un par de semanas atrás. En la imagen, que guardo en mi celular como un tesoro prohibido, ella sale radiante, con su cabello plateado brillando bajo el sol, y yo aparezco a su lado, con una mezcla de terror y felicidad que me parte el alma. Esa foto es mi verdad, pero también es mi mayor riesgo. A veces me pregunto si Yolanda se cansará de mi proceso, de mis dudas constantes, de mi miedo a ser vista en ciertos lugares de la ciudad. Ella ha sido tan generosa con su tiempo y su paciencia, pero sé que la paciencia tiene límites, especialmente para alguien que ya ha librado todas sus batallas y solo quiere disfrutar del paisaje. Esa tarde, le envié un mensaje corto. ¿Podemos vernos en el café de siempre? No pasaron ni 5 minutos cuando respondió. Te espero en media hora. Trae hambre de conversación. Su respuesta me dio un alivio inmediato, una calidez que empezó en el pecho y se extendió por todo el cuerpo, recordándome que, aunque el camino sea largo, no lo estoy recorriendo en el vacío. Llegué al café y la vi antes de que ella me viera a mí. Estaba leyendo un libro, con sus gafas de marco fino apoyadas en la nariz, concentrada y hermosa. Me quedé un momento en la puerta, simplemente admirándola, agradeciendo al destino, o a mi propia desesperación, por haber tenido el valor de cruzarme en su camino. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que borró de un plumazo todas mis inseguridades de la mañana. Me senté frente a ella, y sin decir nada, estiró su mano sobre la mesa. Yo la tomé, y en ese contacto, el ruido del mundo exterior se apagó de nuevo. «Hola, Consuelo», dijo ella, y sentí que por fin había vuelto a casa, aunque esa casa no tuviera dirección fija, sino el nombre de una mujer. La conversación fluyó hacia temas triviales, pero la corriente subterránea de lo que sentíamos seguía allí, vibrando. Hablamos de su último proyecto en el centro, de un libro que me recomendó, de lo difícil que es encontrar buen pan en este sector. Pero sus ojos no dejaban los míos, y en esa mirada había una pregunta que yo todavía no sabía cómo responder. «Estás muy pensativa hoy», notó ella, acariciando el dorso de mi mano con el pulgar. «Es solo que a veces me cuesta creer que esto sea real», admití. Yolanda soltó una risa suave, musical. «Es real, Consuelo. Tan real como el frío de esta ciudad y tan necesario como el café que te estás tomando. Solo tienes que dejar de buscarle la trampa a la felicidad». Esa tarde en el café, el aire se sentía distinto, más denso, como si las palabras que no decíamos estuvieran ocupando todo el espacio físico entre las dos. Yolanda dejó su libro a un lado y se inclinó hacia mí, apoyando los codos en la mesa de madera desgastada. Sus ojos, de ese gris profundo que parece cambiar con el clima de Bogotá, me escrutaron con una ternura que me hizo querer esconderme y al mismo tiempo revelarlo todo. «Consuelo», dijo ella, bajando el tono de voz hasta convertirlo en una caricia auditiva. «Estás habitando un cuerpo nuevo, pero sigues usando las reglas del viejo. Tienes que aprender a respirar sin pedir permiso». Sus palabras me desarmaron. Era cierto. Todavía me movía por el mundo con la rigidez de quien espera un regaño, una crítica o el juicio silencioso de una sociedad que me entrenó para ser invisible. Yolanda, con su cabello plateado recogido de forma impecable, y ese arete de perla que parecía capturar toda la luz del local, representaba todo lo que yo no me atrevía a hacer, una mujer dueña de su deseo. Me quedé observando cómo sus dedos jugaban con el borde de su servilleta, movimientos seguros, sin rastro de la ansiedad que me carcomía a mí. En ese momento, sentí una envidia feroz de su libertad, una sed de contagiarme de su valentía para poder, finalmente, tocarla sin que el pulso me traicionara. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió el ritmo de la tarde. Un conocido de mi antigua vida, un socio de mi ex marido, entró al café. Lo vi por el reflejo del vidrio, y por puro instinto, retiré mi mano de la de Yolanda. Fue un movimiento brusco, casi violento, que dejó un vacío helado sobre la mesa.
Ella no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron un poco, una sombra de decepción que me dolió más que cualquier reclamo. El hombre pasó de largo sin vernos, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí pequeña, cobarde, una impostora que jugaba a ser libre mientras seguía encadenada a las sombras del qué dirán. El silencio que siguió fue amargo, cargado de una verdad que yo no quería enfrentar. Mi proceso no era solo mío, también la afectaba a ella. Lo siento, susurré, sintiendo que el nudo en mi garganta volvía a apretarse. Yolanda suspiró, un sonido largo que pareció cargar con todo el cansancio de las mujeres que han tenido que esperar a que otras despierten. No me pidas perdón a mí, Consuelo, respondió ella, con una calma que me resultó aterradora. Pídete perdón a ti misma por seguir dándole poder a gente que ni siquiera sabe quién eres. Se levantó con esa elegancia natural que la caracteriza. Guardó su libro en el bolso y me miró por última vez antes de salir. Llámame cuando dejes de tener miedo de tu propia mano. Se fue, dejándome sola con un café frío y la sensación de que acababa de perder algo que ni siquiera había terminado de ganar. Caminé de regreso a mi apartamento bajo una llovizna persistente, de esas que en Bogotá llaman pelo de gato, sintiendo que cada gota era un reproche. Al llegar, me senté en la sala, rodeada de mis muebles nuevos que aún olían a madera fresca, y me puse a llorar. No era un llanto de tristeza, era de rabia. Rabia contra los 20 años de simulacro, contra la educación que me enseñó que mi valor dependía de la aprobación ajena, y rabia contra mi propia cobardía. Me miré las manos, las mismas que Yolanda había sostenido con tanto amor, y me prometí que esa sería la última vez que las escondería. La tensión emocional entre nosotras no era solo por el deseo, era por la integridad, y yo estaba fallando la prueba más importante de mi nueva vida. Pasaron 2 días de silencio absoluto, 2 días en los que el teléfono no sonó y en los que la ausencia de sus mensajes de buenos días se sentía como un hueco en el pecho. Me di cuenta de que Yolanda no era solo un interés romántico, era el aire que me permitía inflar mis pulmones por primera vez. Decidí que no podía dejar que el miedo ganara. Busqué la foto que nos habíamos tomado, esa donde ella brilla y yo parezco asustada, y la publiqué en mis redes sociales. Sin pies de foto complicados, sin explicaciones, solo nosotras dos bajo el sol de la sabana. Fue mi pequeño acto de rebelión, mi forma de decirle al mundo, y sobre todo a ella, que Consuelo finalmente había llegado a la fiesta, aunque fuera con un poco de retraso. A los pocos minutos, el celular vibró. Era ella, un solo mensaje que decía: «Esa es la mujer que yo veo». Sentí que el corazón me daba un vuelco, y que, por fin, la presión en mi pecho cedía. La invitó a mi casa esa misma noche, decidida a que no hubiera más mesas de por medio ni extraños que pudieran interrumpir lo que estaban haciendo. Preparé un café, esta vez con el cuidado de quien prepara una pócima sagrada, y esperé. Cuando sonó el timbre no sentí miedo, sentí una urgencia eléctrica que me recorrió de pies a cabeza. Abrí la puerta y allí estaba ella, con su abrigo oscuro y su mirada dispuesta a todo. Al entrar, no hubo saludos formales. La atmósfera en la sala estaba cargada, una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Nos quedamos de pie, muy cerca la una de la otra, y por primera vez fui yo quien inició el contacto. Le tomé las manos, firmemente, y la atraje hacia mí. «No más escondites, Yolanda», le dije, y mi voz sonó como la de una mujer que finalmente se reconoce en el espejo. Ella sonrió, y en esa sonrisa encontré la redención que buscaba. Estábamos solas, en mi refugio, con la ciudad vibrando afuera y nosotras vibrando adentro, en una sintonía que no necesitaba de aprobaciones externas para ser la música más hermosa que jamás había escuchado. A veces, la vida te da un vuelco cuando menos lo esperas, y entender que nunca es tarde para ser quien realmente eres es el regalo más grande que me he dado. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que el tiempo se te escapa entre los dedos fingiendo ser alguien que no eres, quiero decirte que el otro lado del miedo es un lugar maravilloso. Gracias por escucharme, por dejarme desahogar este pedazo de historia que apenas comienza a escribirse con tinta de verdad. Si te sientes identificada o si simplemente quieres acompañarme en este camino de redescubrimiento, te invito con todo mi cariño a que le des un like a este relato y te suscribas para seguir caminando juntas. A veces, compartir la carga es lo que nos permite empezar a volar. Sentadas en mi sofá, la distancia entre nosotras se redujo a nada. El silencio ya no era un muro, sino un puente que terminábamos de cruzar con cada respiración. Yolanda dejó su taza en la mesa de centro, con una parsimonia que me puso los nervios de punta, pero de una forma deliciosa.
una anticipación que me recorría la espalda como un escalofrío. Me miró fijamente, y en la penumbra de mi sala, sus ojos parecían contener toda la luz que yo había estado buscando en los rincones equivocados de mi existencia. Consuelo, susurró, y mi nombre en su boca sonó como una partitura nueva. Publicar esa foto fue un paso valiente, pero el paso más difícil es el que das hacia adentro, hacia lo que realmente deseas, sin que te importe el juicio de ese reflejo en el espejo. Me acerqué más, dejando que mi hombro rozara el suyo. El calor que emanaba de su cuerpo era una invitación silenciosa a soltar las amarras. Durante 20 años, mi cuerpo había sido un territorio de deberes, de entregas programadas y de una afectividad que siempre se quedaba en la superficie. Con ella, sentía que cada centímetro de mi piel estaba despertando de un coma profundo. Alargué la mano y, con una audacia que me sorprendió a mí misma, delineé el contorno de su mandíbula, sintiendo la suavidad de su cutis y la firmeza de su estructura ósea. Yolanda cerró los ojos y se inclinó hacia mi toque, un gesto de entrega que me hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Nunca pensé que desearía tanto a alguien, confesé en un hilo de voz. Ella abrió los ojos, y la intensidad de su mirada me obligó a sostenerle el pulso. El deseo no tiene fecha de vencimiento, Consuelo. Solo estaba esperando a que tuvieras la llave correcta. Sus manos buscaron mi cintura, atrayéndome con una firmeza que no admitía dudas. Sentí su perfume, esa mezcla de madera y algo floral que ya se había convertido en mi aroma favorito del mundo, inundando mis sentidos. Estábamos tan cerca que podía contar las pestañas de sus ojos y ver el pequeño destello de su arete de perla, que parecía vibrar con el ritmo acelerado de mi propio corazón. En ese momento, la tensión romántica alcanzó un punto de no retorno. No había público, no había socios de mi exmarido, no había hijas juzgando desde el desconcierto. Solo éramos dos mujeres en una Bogotá que se sentía inmensa y pequeña a la vez. El mundo exterior, con sus ruidos de buses y su llovizna eterna, desapareció. Me sentí ligera, como si el peso de esas 2 décadas de matrimonio se hubiera evaporado en el aire cálido de la habitación. Yolanda acortó la última distancia y apoyó su frente contra la mía. Estuvimos así un tiempo eterno, reconociéndonos en la oscuridad, dejando que nuestras pulsaciones se sincronizaran en un lenguaje que no necesitaba traducción. «Tengo tanto que aprender de ti», dije, mientras mis dedos se enredaban en la seda plateada de su cabello. Ella soltó una risa suave, una vibración que sentí contra mi propio pecho. «No tienes que aprender nada, solo tienes que recordar lo que siempre supiste». Sus labios rozaron la comisura de los míos, un contacto fugaz, eléctrico, que me hizo estremecer de pies a cabeza. Fue un beso que no llegó a ser, una promesa suspendida en el aire que me dejó hambrienta de más. Me di cuenta de que este era el inicio de mi verdadera vida, una donde el placer no era una nota al pie de página, sino el texto principal. Nos quedamos abrazadas, sumergidas en una calma que solo llega después de una gran tormenta. Mi apartamento, que antes me parecía vacío y frío, ahora se sentía como un templo. Miré mis manos, entrelazadas con las de ella, y vi la diferencia. Ya no estaban apretadas por la ansiedad, sino abiertas a la posibilidad. Yolanda me dio un beso tierno en la frente y se separó apenas para mirarme con una sonrisa triunfal. «Bienvenida a casa, Consuelo», dijo. Y por primera vez en 50 años, supe exactamente a qué se refería, porque mi hogar ya no eran 4 paredes, sino la libertad de amar sin pedir permiso. El amanecer en Bogotá tiene una luz particular, un gris perlado que se cuela por las rendijas de las cortinas y te recuerda que el mundo sigue girando, aunque tú sientas que el tiempo se detuvo en el sofá de tu sala. Despertar después de esa noche con Yolanda fue como recuperar un sentido que no sabía que tenía atrofiado. Me quedé un rato largo mirando el techo, repasando mentalmente cada segundo, cada roce de sus manos, y la forma en que su cabello plateado había brillado bajo la lámpara tenue. No hubo arrepentimiento, ese monstruo que suele visitar a quienes rompen con 20 años de inercia. Solo sentí una claridad meridiana, una sed de presente que me quemaba la garganta. Me levanté y caminé descalza por el piso de madera, sintiendo el frío de la mañana en las plantas de los pies, un recordatorio físico de que estaba viva y despierta. Preparé café, pero esta vez el ritual tenía un significado distinto. Ya no era el café para despertar a un esposo antes de que se fuera a la oficina, ni el café social para las visitas del edificio. Era mi café, en mi cocina, mientras esperaba que el teléfono vibrara con su nombre. Cuando lo hizo,
Sentí un vuelco en el estómago que me devolvió a mis 17 años, a esa Consuelo que todavía no sabía que pasaría 2 décadas fingiendo una paz que era, en realidad, una renuncia. «Buenos días, valiente», decía el mensaje. Sonreí frente al vapor de la taza, sintiendo que esa palabra, valiente, me quedaba grande y pequeña al mismo tiempo. Valiente por haberme atrevido a mirarla, pero cobarde por todo el tiempo que pasé mirando hacia otro lado. Le respondí con una invitación a caminar por la Candelaria esa tarde. Quería que nos viéramos bajo la luz del sol, en el corazón de la ciudad vieja, donde las paredes tienen grietas y las historias se superponen unas a otras, igual que nosotras. Quería caminar a su lado sin la urgencia de la oscuridad, probándome a mí misma que el miedo ya no era el dueño de mis pasos. Llegué antes que ella y me quedé apoyada en una pared de adobe, viendo pasar a los turistas y a los estudiantes que subían hacia la universidad. Cuando vi aparecer a Yolanda, subiendo por la calle empedrada con su abrigo largo y esa elegancia que parece no requerir esfuerzo, sentí un orgullo casi infantil. Ella me vio de lejos y su rostro se transformó. Ya no era la arquitecta seria y distante, era la mujer que me había sostenido la mano en el silencio de mi apartamento. Al acercarse, no dudó. Me dio un beso suave en la mejilla que rozó la comisura de mis labios, un gesto público que me hizo contener el aliento. Caminamos durante horas, perdiéndonos entre las fachadas de colores y los balcones coloniales. Me habló de la estructura de las casas, de cómo los cimientos a veces necesitan ser reforzados después de siglos de soportar peso, y no pude evitar pensar en mi propia estructura interna. A veces, Consuelo, hay que demoler para volver a construir algo que realmente aguante el clima, me dijo, deteniéndose frente a una puerta de madera tallada. La miré y vi en sus ojos una comprensión absoluta de mi proceso. Ella no me estaba pidiendo que fuera perfecta, me estaba pidiendo que fuera real, con mis grietas y mis miedos a cuestas. La tensión entre nosotras en la calle era distinta a la de la casa. Era una electricidad contenida, un deseo que se manifestaba en la cercanía de nuestros hombros y en la forma en que nuestras manos se buscaban accidentalmente, mientras señalábamos algún detalle en una cornisa. Me sentía observada, pero por primera vez no me importaba. Si alguien me reconocía, si algún conocido de mi vida anterior pasaba por allí, vería a una mujer que finalmente estaba habitando su propia piel. Yolanda se detuvo frente a un pequeño local de antigüedades y me señaló un espejo de marco dorado desgastado. «Mira», susurró. Me miré en el reflejo y vi a Consuelo, con el cabello un poco despeinado por el viento bogotano, pero con una mirada que ya no pedía perdón por existir. Aquella tarde en la Candelaria, mientras el sol se ocultaba tras los cerros y las farolas empezaban a parpadear con esa luz amarillenta tan nostálgica, me sentí protagonista de una película que siempre vi desde la última fila. Yolanda se detuvo frente a una fachada de color ocre, cuyas grietas parecían venas contando la historia de Bogotá. Me tomó de la mano, ya no con el secreto de la penumbra, sino con una naturalidad que me hizo erguir la espalda. «Consuelo», me dijo, su voz mezclándose con el repique lejano de una iglesia. «Construir sobre lo viejo no es tapar las cicatrices, es darles una nueva función». Sus dedos se entrelazaron con los míos, y por primera vez no sentí el impulso de mirar por encima del hombro buscando el juicio de algún conocido. Caminamos hacia un pequeño restaurante escondido en un patio colonial, donde el olor a madera húmeda y jazmín creaba una atmósfera casi irreal. Nos sentamos en una mesa apartada, iluminada apenas por una vela que proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Yolanda. Me quedé observando cómo la luz jugaba con la plata de su cabello y cómo su arete de perla brillaba suavemente. Había una tensión deliciosa en el aire, un deseo que ya no pedía permiso, pero que se cocinaba a fuego lento, con la paciencia de quienes saben que lo bueno requiere tiempo. A veces me pregunto, confesé, jugando con el borde de mi copa, si todo este tiempo que pasé, dormida, fue un desperdicio. Yolanda dejó su copa y se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con esa seguridad que me desarmaba. Nada se desperdicia, Consuelo. Esas 2 décadas te dieron la profundidad que tienes hoy. Si hubieras despertado antes, tal vez no serías la mujer que tengo frente a mí, la que me mira con esa hambre de vida que me fascina. Sus palabras fueron un bálsamo para mi culpa recurrente. Sentí una urgencia eléctrica de tocarla, de acortar la distancia de la mesa y perderme en la serenidad de su piel. El roce de su pie contra el mío bajo la mesa disparó una corriente que me obligó a cerrar los ojos por un segundo, saboreando la intensidad de estar.
finalmente, presente en mi propio cuerpo. La cena transcurrió entre risas cómplices y revelaciones silenciosas. Me contó de sus primeros años como arquitecta, de las batallas que tuvo que librar en un mundo de hombres para imponer su visión, y yo le conté de los silencios que guardé durante mis cenas de aniversario, de cómo aprendí a leer entre líneas en un matrimonio que era un contrato de conveniencia emocional. Había algo profundamente sanador en ser escuchada, sin ser juzgada. La tensión romántica crecía con cada minuto, una cuerda que se tensaba hasta vibrar con una nota alta y clara. No era solo atracción, era el reconocimiento de dos trayectorias que, aunque distintas, habían llegado al mismo puerto de honestidad. Al salir del restaurante, el frío de la noche bogotana nos recibió con un abrazo helado. Yolanda me rodeó los hombros con su brazo, atrayéndome hacia su calor. Caminamos hacia su coche, y el silencio entre nosotras ya no era de duda, sino de anticipación. Al llegar, antes de que abriera la puerta, me acorraló suavemente contra el vehículo. El olor a lluvia reciente y a su perfume me mareó. Consuelo, susurró, su rostro a milímetros del mío. Esta noche no quiero que te vayas a tu apartamento vacío. El corazón me dio un vuelco violento. Era la invitación que mi alma estaba gritando desde que la conocí en aquella galería. Asentí, incapaz de articular palabra, y nos subimos al coche. Mientras ella conducía por las calles desiertas, me sentí como una fugitiva de mi propia historia, dejando atrás a la mujer que siempre hizo lo correcto para abrazar a la mujer que finalmente sentía lo correcto. La tensión en el auto era casi insoportable. Cada vez que ella cambiaba de marcha, su mano rozaba mi rodilla y yo sentía que me iba a incendiar en medio del frío de la sabana. Sabía que cruzar el umbral de su casa era el paso definitivo, el cierre de un ciclo de 50 años y la apertura de un libro cuyas páginas estaban ansiosas por ser escritas con la tinta de la verdad. Entrar en el apartamento de Yolanda fue como cruzar un portal a una dimensión donde el tiempo se regía por otras leyes. El espacio olía a cedro, a libros antiguos y a una libertad que yo apenas estaba empezando a saborear. Las luces estaban tenues, y el ventanal del fondo ofrecía una vista panorámica de Bogotá, un mar de luces doradas que titilaban bajo el cielo negro de la sabana. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiéndome repentinamente pequeña frente a la magnitud de lo que estaba a punto de vivir. Yolanda dejó las llaves sobre un mueble de diseño y caminó hacia mí con esa parsimonia felina que me cortaba la respiración. ¿Estás nerviosa?, preguntó, deteniéndose a solo unos centímetros. Su voz era un susurro profundo que vibraba en el aire cargado de electricidad. No intenté mentir. A estas alturas, el fingimiento era una piel que ya no me servía. Tengo el corazón en la garganta, admití, y mi sinceridad pareció encender una chispa de ternura en sus ojos grises. Ella levantó las manos, y con una delicadeza infinita, empezó a desabotonar mi abrigo. Sus dedos rozaban el tejido y, de vez en cuando, la calidez de su piel encontraba la mía, provocándome un estremecimiento que no pude ocultar. Me ayudó a quitarme la prenda, y la dejó a un lado sin apartar la vista de la mía. En ese momento, la tensión romántica se volvió casi sólida, una presencia física que nos envolvía a ambas. Me sentía expuesta, pero no por la falta de ropa, sino por la mirada de Yolanda, que parecía ver a través de las capas de defensa que yo había construido durante 2 décadas. Sus manos bajaron por mis brazos hasta encontrar mis manos, que temblaban ligeramente. Las apretó con firmeza, dándome ese ancla que siempre necesitaba cuando sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Consuelo, aquí no hay relojes, ni juicios, ni pasado, susurró, acortando la distancia hasta que nuestras frentes se tocaron. Aquí solo estamos tú y yo, aprendiendo a respirar al mismo ritmo. Cerré los ojos, entregándome al contacto. El calor que emanaba de ella era el único sol que necesitaba. Sentí el roce de su nariz contra la mía, un preludio lento y tortuoso que me hacía desear que el mundo se detuviera para siempre. Mi pulso galopaba, recordándome que estaba viva, que después de 20 años de ser una sombra, finalmente tenía peso y volumen. Fue en ese silencio, roto, solo por el murmullo lejano de la ciudad, cuando ocurrió el primer beso real. No fue un estallido violento, sino un encuentro pausado, una exploración de texturas y sabores que me hizo comprender por qué nunca antes me había sentido plena. Sus labios eran suaves pero firmes, y su sabor a café y a noche me embriagó por completo. Me aferré a sus hombros, mis dedos enredándose en su cabello plateado, mientras sentía que el peso de mi antigua vida se desvanecía en la oscuridad del apartamento.
Era un beso que sabía a redención, aún, por fin, que llevaba 50 años buscando su camino. Nos separamos apenas unos milímetros, jadeantes, con los ojos brillantes de una emoción que las palabras no alcanzaban a describir. Yolanda me miró con una mezcla de triunfo y adoración, acariciando mi labio inferior con el pulgar. «Bienvenida al presente», dijo, y en ese momento supe que no importaba cuántos inviernos bogotanos hubieran pasado antes. Mi primavera acababa de empezar en sus brazos. La noche se extendía ante nosotras, vasta y llena de promesas, y yo estaba lista para recorrer cada rincón de esa nueva geografía que era amar a otra mujer, sin sombras y sin miedos. La mañana en el apartamento de Yolanda se sintió como el primer día de una creación privada. Me despertó el roce de la luz filtrándose entre las cortinas de lino y el sonido de una cafetera italiana reclamando atención desde la cocina. Por un instante, el hábito de 20 años me hizo buscar una tensión inexistente, la obligación de saltar de la cama para cumplir con una agenda que no me pertenecía. Pero entonces sentí el calor del lugar donde Yolanda había estado hace apenas unos minutos, y la suavidad de las sábanas de algodón egipcio contra mi piel desnuda. Me estiré con una libertad que me dolía en los huesos, un dolor dulce de quien por fin ha usado músculos que creía atrofiados. Caminé hacia la cocina envuelta en una de sus batas de seda, que me quedaba un poco larga, pero que olía profundamente a ella. La encontré de espaldas, observando la ciudad a través del gran ventanal, mientras sostenía una taza humeante. Su cabello plateado, desordenado por el sueño, caía sobre sus hombros con una belleza que me quitó el aliento. Me acerqué en silencio y la abracé por la cintura, apoyando mi mejilla contra su espalda. Sentí cómo se relajaba bajo mi contacto, soltando un suspiro que pareció limpiar el aire de la habitación. «Buenos días, Consuelo», dijo, cubriendo mis manos con las suyas. «Bogotá se ve distinta hoy, ¿no te parece?» «Todo se ve distinto», admití, cerrando los ojos para grabar ese momento en mi memoria. No era solo la vista de los cerros o el aire limpio tras la lluvia nocturna, era la sensación de no tener que esconderme de mis propios pensamientos. Desayunamos en silencio, un silencio cómodo, lleno de miradas que decían más que cualquier discurso. Sin embargo, mientras ella servía más café, un pensamiento intrusivo cruzó mi mente, la reunión familiar de la próxima semana. Era el cumpleaños de mi exmarido, y mis hijos esperaban que yo asistiera, por la paz de la familia. La sola idea me produjo una opresión en el pecho, un recordatorio de que mi libertad todavía tenía fronteras que no me atrevía a cruzar. Yolanda notó el cambio en mi semblante de inmediato, dejó la jarra sobre la mesa y me tomó de la barbilla, obligándome a mirarla. «¿Dónde te fuiste?» «Pai», preguntó con esa perspicacia que a veces me asustaba. Le conté sobre la invitación, sobre la presión silenciosa de mis hijos y el miedo a romper esa frágil armonía que habíamos mantenido tras el divorcio. Ella me escuchó sin interrumpir, sus ojos grises analizando cada una de mis palabras. «Consuelo», dijo finalmente, «la paz que se construye sobre tu sacrificio no es paz, es un armisticio falso. No puedes seguir pidiendo perdón por existir fuera de los márgenes que ellos trazaron para ti». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Me di cuenta de que, aunque había aceptado mi sexualidad en la intimidad de estas paredes, todavía estaba negociando mi identidad en el mundo exterior. La tensión emocional regresó, pero esta vez no era deseo puro, era la lucha interna entre la mujer que fui y la mujer que estaba naciendo. Yolanda no me presionó para que tomara una decisión, pero su silencio me decía que ella no aceptaría ser un secreto para siempre. Ella merecía ser celebrada bajo el sol de mediodía, no solo amada entre las sombras de la noche bogotana. Esa tarde, mientras regresaba a mi propio apartamento para cambiarme, sentí que la ciudad me observaba con otros ojos. Las calles del norte, donde pasé tantos años cumpliendo con mi papel de esposa perfecta, me parecían ahora un escenario de cartón piedra. Al entrar a mi sala, vi las fotos familiares en la chimenea, sonrisas congeladas, vestidos de gala, una vida que parecía impecable pero que carecía de alma. Tomé el portarretratos principal, donde salíamos todos en el último grado de mi hijo menor, y por primera vez no vi una familia feliz. Vi a una mujer que estaba pidiendo auxilio con la mirada, mientras sostenía una copa de champaña. Fue entonces cuando supe que no iría a ese cumpleaños, no por odio, sino por respeto a la Consuelo que finalmente había aprendido a decir no. Tomar la decisión de no asistir a esa reunión familiar fue como soltar un lastre que llevaba arrastrando por el fondo del mar durante décadas. Al principio, el teléfono no dejó de sonar. Mensajes de mis hijos cargados de esa pasivo-agresividad tan bogotana, preguntando si me sentía mal,
si era por el cambio de vida, o si simplemente me había olvidado de quiénes eran los que siempre habían estado ahí, pero por primera vez el sentimiento de culpa no me paralizó. Me senté en mi balcón, viendo cómo las nubes se enredaban en la cima de Monserrate, y sentí una paz que no era negociable. Llamé a Yolanda para contárselo, y su silencio al otro lado de la línea fue, por una vez, de absoluta admiración. «Estoy orgullosa de ti, Consuelo», me dijo, y esas 4 palabras valieron más que cualquier bendición social que hubiera recibido antes. Decidimos que ese fin de semana nos iríamos fuera de la ciudad, lejos del ruido de las expectativas. Conducimos hacia una pequeña finca cerca de Villa de Leyva, donde el aire es seco y el cielo parece abrirse con una generosidad que Bogotá a veces esconde. El paisaje cambió del verde intenso de la sabana al tono terracota de Boyacá, y con cada kilómetro que recorríamos, sentía que las capas de la señora de la casa se iban desprendiendo de mí. Yolanda conducía con una mano en el volante y la otra buscando la mía en el espacio entre los asientos. Ya no había prisa, ni esa urgencia desesperada de los primeros encuentros. Había una certeza tranquila, la sensación de que estábamos construyendo algo que no necesitaba permiso para existir. Llegamos a una casa de paredes blancas y tejas de barro, rodeada de olivos y un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el viento. Al bajar del coche, Yolanda me tomó por la cintura y me dio un beso bajo el sol de mediodía. Un beso largo, profundo, sin miedo a que algún vecino o conocido nos viera. Fue un acto de posesión mutua y de libertad absoluta. Pasamos la tarde caminando por senderos de tierra roja, hablando de todo lo que nos faltaba por vivir. Ella me hablaba de proyectos futuros, de viajes a la costa para ver el mar desde acantilados olvidados, y yo la escuchaba sintiendo que, a mis años, la vida apenas me estaba entregando el mapa de mi propio tesoro. Sin embargo, en medio de esa plenitud, surgió una revelación que no esperaba. Mientras tomábamos un vino frente a la chimenea esa noche, Yolanda se quedó mirando las llamas con una melancolía que nunca antes le había visto. «Consuelo», dijo con voz pausada, «tengo que contarte algo que no te dije antes por miedo a asustarte con mi propia intensidad». Me puse alerta, sintiendo que el aire se enfriaba a pesar del fuego. Ella me confesó que me había observado en esa galería de arte mucho antes de nuestro primer cruce de miradas. Me había visto en 3 exposiciones distintas durante el último año de mi matrimonio, siempre sola, siempre mirando las obras con una tristeza que la perseguía al llegar a su casa. «No me acerqué porque sabía que no estabas lista», continuó ella, girándose para mirarme a los ojos. «Vi cómo tus manos temblaban al tocar los catálogos y cómo evitabas los espejos de la sala. Me enamoré de la mujer que intentabas ocultar, incluso antes de saber tu nombre». Esa confesión me dejó sin aliento. Me di cuenta de que mientras yo creía que estaba viviendo en un búnker invisible, ella ya me estaba reconociendo, esperando pacientemente a que yo misma encontrara la salida. La revelación no me asustó, me conmovió hasta las lágrimas. Saber que alguien me había elegido por mi esencia más vulnerable, antes de que yo tuviera la valentía de mostrarla, fue el último clavo en la tumba de mis inseguridades. Nos quedamos abrazadas frente al fuego, dejando que la noche nos envolviera con su manto de estrellas. La tensión romántica se transformó en algo más profundo, una gratitud inmensa. Ya no éramos solo 2 mujeres descubriendo el deseo, éramos 2 compañeras de vida que habían aprendido a leerse en los silencios. En ese rincón de Colombia, rodeadas de montañas que han visto pasar siglos, entendí que mi historia no se había roto con el divorcio, sino que finalmente se había completado. Yolanda no era solo mi pareja, era el testigo de mi renacimiento, la arquitecta que me ayudó a rediseñar mis ruinas para convertirlas en un hogar donde, por fin, podía respirar sin pedir perdón. Esa noche en Villa de Leyva, bajo un cielo tan estrellado que parecía irreal, entendí que las piezas de mi vida no estaban dispersas por error, sino que estaban esperando el momento justo para encajar en este nuevo diseño. Mientras el fuego de la chimenea se reducía a brasas hipnóticas, Yolanda se acercó a mí y me entregó un pequeño sobre de papel craft. «Es para ti, Consuelo. Un plano de algo que todavía no se ha construido», susurró con esa voz que siempre lograba calmar el ruido en mi cabeza. Al abrirlo, no encontré un dibujo técnico, sino una serie de fotografías antiguas de Bogotá, mezcladas con bocetos a mano de espacios que ella imaginaba para nosotras, un estudio con mucha luz, un jardín de orquídeas, un rincón para leer sin interrupciones. Me quedé sin palabras. El gesto de Yolanda era la validación final de que ella no veía esto como una aventura de paso,
ni como mi fase de rebeldía post-divorcio. Ella estaba proyectando un futuro conmigo, reconociendo mi derecho a tener un espacio propio después de décadas de habitar los espacios de otros. Sentí una oleada de afecto tan potente que me hizo vibrar el pecho. En mis 20 años de casada, los planes siempre eran de él, o para los niños. Nunca hubo un boceto que incluyera mis sueños como prioridad. Miré a Yolanda y vi en su rostro una mezcla de vulnerabilidad y firmeza que me hizo comprender que ella también estaba arriesgando su corazón, un corazón que ella protegía con tanto celo detrás de su elegancia profesional. Nadie me había incluido así en su futuro, confesé, sintiendo que la garganta se me cerraba. Ella se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos, dándome ese calor que ya se había vuelto mi refugio favorito. Es que nadie te había visto realmente, Consuelo. Estabas ocupada siendo el soporte de un edificio que no era el tuyo. Ahora es momento de que seas el centro de tu propia estructura. Nos quedamos así, en silencio, dejando que la revelación de sus planes se asentara en mi alma. La tensión entre nosotras ya no era la de la incertidumbre, sino la de una promesa compartida, una complicidad que trascendía lo físico para convertirse en un pacto de vida. Al día siguiente, regresamos a Bogotá. El aire de la ciudad me pareció menos pesado, menos cargado de juicios. Al llegar a mi edificio, me encontré en el vestíbulo con una vecina de toda la vida, una de esas mujeres que siempre tienen un comentario listo sobre la decencia y las buenas costumbres. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi ropa de campo y en la sonrisa que no podía borrarme de la cara. «Consuelo, te ves distinta. Casi no te reconocí», dijo con un tono que pretendía ser cortés, pero que goteaba curiosidad. En otro tiempo, habría inventado una excusa o habría bajado la mirada. Esta vez, la miré a los ojos y le sonreí con una paz absoluta. «Es que finalmente me encontré, doña Beatriz. Tenga una buena tarde». Subí a mi apartamento sintiendo que cada escalón era una victoria. La interacción con mi familia todavía era un terreno minado, pero ya no me sentía una víctima de sus expectativas. Les envié un mensaje grupal a mis hijos, con una honestidad que nunca antes me había permitido. Los amo profundamente, pero ya no voy a vivir para darles una imagen que no es real. Estoy feliz, estoy acompañada y estoy empezando la vida que siempre debí tener. Espero que algún día puedan celebrar esto conmigo, pero si no pueden, entiendo que es su proceso, no el mío. El silencio que siguió fue atronador, pero mi paz interna era mucho más fuerte que cualquier notificación del celular. Esa tarde, Yolanda vino a mi casa. No traía planos ni libros, solo una botella de vino y esa mirada que me hacía sentir que era la única persona en el mundo. Nos sentamos en el balcón, viendo cómo la llovizna bogotana empezaba a lavar las calles. La tensión romántica seguía allí, siempre presente, como una corriente eléctrica que nos mantenía unidas incluso cuando no nos tocábamos. Ella me tomó la mano y la besó, con una lentitud que me hizo cerrar los ojos. «Lo lograste, Consuelo», susurró contra mi piel. «Ya no eres una invitada en tu propia vida». En ese momento, con el frío de la sabana afuera y el calor de su amor adentro, supe que el capítulo más difícil había terminado, y que lo que venía era una historia escrita con la caligrafía de la libertad. La vida, a veces, se resume en un instante de absoluta honestidad frente al espejo, y el mío ocurrió esa última tarde en el balcón, mientras el sol se escondía tras los cerros, y Yolanda apretaba mi mano con una firmeza que borraba cualquier rastro de duda. Entendí que mi historia no terminó a los 50 años con un divorcio y un estigma social. Mi historia realmente comenzó el día en que acepté que mi corazón no hablaba el idioma que me habían impuesto. Durante 20 años fui una experta en silencios y en sonrisas de compromiso, pero ahora, junto a esta mujer de cabello plateado y sabiduría en la mirada, he aprendido que la palabra más hermosa que puedo pronunciar es mi propio nombre, dicho con orgullo y sin pedir perdón. Miré a Yolanda, cuyo perfil se recortaba contra el cielo amatista de Bogotá, y sentí una gratitud que me desbordaba. Ella no solo fue el objeto de mi deseo, sino la arquitecta de mi libertad, la persona que se sentó pacientemente a esperar que yo misma decidiera derribar los muros de mi antigua cárcel de cristal. «Gracias por no rendirte conmigo», le dije en un susurro que el viento de la tarde se llevó, pero que ella captó de inmediato. Me miró con esa ternura infinita que solo ella posee, y me dio un beso suave, un sello final para este capítulo de transiciones, y el primer párrafo de una eternidad compartida. Ya no tengo miedo de los socios de mi exmarido, ni de las llamadas inquisidoras de mi familia. Ahora mi única brújula es este sentimiento que me hace despertar cada mañana con ganas de conquistar la ciudad. A mis hijos les tomará tiempo,
Lo sé. Algunos silencios son largos, y algunas heridas familiares necesitan el bálsamo de los meses para sanar, pero ya no cargo con la responsabilidad de su comprensión. Mi responsabilidad es con la Consuelo, que hoy se atreve a caminar de la mano con una mujer por la carrera séptima, sintiendo que el aire de la sabana entra en sus pulmones de forma clara y honesta, por primera vez en décadas. La tensión que antes me asfixiaba se ha transformado en una vibración de vida, en una curiosidad insaciable por descubrir quién soy cuando no tengo que complacer a nadie, más que a mis propios instintos. A ti, que me has escuchado a través de estas palabras, quiero agradecerte de todo corazón por haber sido el testigo silencioso de este desahogo. A veces, contar nuestra verdad a un desconocido es el primer paso para aceptarla frente al mundo. Si te sientes atrapada en una vida que no te pertenece, o si crees que el reloj ya marcó la hora de rendirse, déjame decirte que la luz de la verdad siempre encuentra una rendija por donde colarse. Nunca es tarde para ser valiente, nunca es tarde para amar con el alma desnuda. Gracias por estar ahí, por no juzgar y por permitirme soltar este peso que hoy se convierte en alas. Me despido con una paz que no conocía, sabiendo que esta noche no habrá simulacros en mi cama, sino el calor auténtico de alguien que me ve y me celebra. Si este relato te ha tocado el corazón o te ha recordado que la libertad es posible a cualquier edad, me encantaría que me acompañaras siguiendo este canal. Es mi forma de sentirme menos sola en este nuevo camino. Gracias por escucharme, por tu tiempo y por tu empatía. Nos vemos en la próxima historia, donde espero que tú también te atrevas a ser el arquitecto de tu propio destino.